Buena tarde a las y los presentes y a quienes siguen esta transmisión en vivo. Sean bienvenidos a la décima cuarta sesión ordinaria 2025 del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Muy buena tarde, comisionada y secretario general de acuerdos. Un gusto saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a la 14ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General de este órgano garante, fundada en el artículo 96, fracción quinta de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 18, 19 y 23 del reglamento interno de este órgano garante. Para dar inicio con la sesión, solicito al secretario general de acuerdos, en acato al primer punto del orden del día, realice el pase de asistencia correspondiente y verifique la existencia de quórum legal. Buena tarde, comisionado presidente y comisionada que integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante. Comisionado presidente, en acato a su instrucción, procedo al pase de lista de asistencia solicitada. Comisionada Claudibet Soto Pineda. Presente. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Presente. Comisionado presidente, después de haber efectuado el pase de lista de asistencia, le informo que se encuentran presentes la comisionada y el comisionado que integran el Consejo General de este órgano garante. Por tanto, con fundamento en la fracción primera del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral 24 del reglamento interno que rige este órgano garante, declaro la existencia de quórum legal para sesionar. Le agradezco, secretario. A continuación procedemos con el desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la declaración de instalación legal de la presente sesión, por lo que, siendo las 12 horas con 11 minutos del 17 de julio de 2025, se declara formalmente instalada la 14ª sesión ordinaria 2025 de este Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, y por lo tanto serán válidos todos los acuerdos que en esta sean tomados. Concedo el uso de la palabra al secretario general de acuerdos para que continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, comisionado presidente. Procederé al desahogo del tercer punto del orden del día. Por ello, solicito obviar la lectura de este, considerando que ha sido notificado previamente a la celebración de la presente sesión. Asimismo, hago del conocimiento del público que nos acompaña que por determinación unánime del Consejo General de ese órgano garante, se decidió obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de esta sesión, excepto de los prohibidos, así como de los resolutivos que formen parte de los propios acuerdos. Consecuentemente, después de dar lectura a las partes antes mencionadas, procederé a solicitar en forma individual el sentido del voto de cada una y uno de ustedes, comisionados. Conforme a lo anterior, solicito sirvan emitir su voto respecto de la aprobación del orden del día. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionada y comisionada integrantes del Consejo General, hago de su conocimiento que por unanimidad de votos fue aprobado el orden del día, así como dispensada la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de esta sesión. Le agradezco, secretario. Continúe con el desahogo del cuarto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Con su venia, comisionado presidente, procedo a desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en la aprobación de las actas correspondientes a la 12ª sesión ordinaria y 13ª sesión ordinaria, ambas del 2025, así como de sus versiones estenográficas. Por tal motivo, pido a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto al respecto. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acta de la 12ª sesión ordinaria y 13ª sesión ordinaria, todas del presente ejercicio 2025, así como de sus versiones estenográficas. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de la aprobación de las actas y sus versiones estenográficas. Conforme al resultado de la votación, les informo que fueron aprobadas por unanimidad de votos las actas correspondientes a la 12ª sesión ordinaria y 13ª sesión ordinaria, ambas del 2025, así como sus versiones estenográficas. Secretario General de Acuerdos, continúe con el desahogo del quinto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos.
Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO /CG /077 /2025 que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba 4 dictámenes de cumplimiento a resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba 4 dictámenes de cumplimiento a resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia interpuestas contra los siguientes sujetos obligados. Expediente OGAIPO /AJ/QD /053 /2024 Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, cumplimiento. Expediente OGAIPO /AJ/QD /055 /2024 Secretaría de las Culturas y Artes, cumplimiento. Expediente OGAIPO /AJ/QD /056 /2024 Servicios de Salud de Oaxaca, cumplimiento. Expediente OGAIPO /AJ/QD /073 /2024 Secretaría de Movilidad, cumplimiento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar los dictámenes aprobados en el presente acuerdo a la y los denunciantes, así como también a los responsables de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento de los dictámenes aprobados en el presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Quinto, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sepan emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO /CG /077 /2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO /CG /077 y /2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda con el desahogo del 6º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO /CG /078 /2025 que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba 5 dictámenes de incumplimiento respecto del procedimiento del programa anual de verificación 2025 al cumplimiento de obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 5 dictámenes de incumplimiento, 3 con término de 20 días y 2 con término de 5 días para solventar observaciones emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondiente en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan. Dictámenes de incumplimiento con término de 20 días para solventar observaciones. Comisión Estatal Forestal, 73.46%. Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnologías e Innovación, 94.84%. Nova Universitas, 81.30%. Dictámenes de incumplimiento con término de 5 días para solventar observaciones. Centro de las Artes San Agustín, 85.84%. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, 94.35%. Se anexan los dictámenes de incumplimiento al presente acuerdo. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las y los responsables de las unidades de transparencia y o al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión de Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano garante para los efectos legales que correspondan. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico del órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca se encuentra sujeto a la implementación de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, así como de las determinaciones que en su caso tomen las autoridades que asuman las funciones del órgano garante. Tercero, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo OGAIPO /CG /078 /2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo.
En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 078 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el séptimo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 079 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 8 dictámenes de cumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de obligaciones de transparencia del ejercicio 2024, que emite la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 8 dictámenes de cumplimiento emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales, correspondientes en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Casa de la Cultura Oaxaqueña, Instituto Tecnológico Superior de Tepozcolula, Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, Sistema de Transporte Colectivo Citibús Oaxaca, Universidad de la Costa y Universidad Tecnológica de la Mixteca, todos los anteriores con 100%. Se anexan los dictámenes de cumplimiento del presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a los responsables de las unidades de transparencia y al personal habilitado de dichas unidades de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión del Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano para los efectos legales que corresponde. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Transitorios, primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación. Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales con gobierno del Estado de Oaxaca. Se encuentra sujeto a la implementación de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, así como de las determinaciones que en su caso tomen las autoridades que asuman las funciones del órgano garante. Tercero, lo no previsto que el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales con gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sepan emitir su voto respecto de la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 079, diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 079 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el octavo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 080 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba los lineamientos que establecen el procedimiento de sanciones por incumplimiento de obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno del Estado de Oaxaca. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, los integrantes del Consejo General del órgano garante aprueban los lineamientos que establecen el procedimiento de sanciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, lineamientos que se anexan al presente acuerdo. Segundo, se ordena a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página web institucional de este órgano garante efecto de dar publicidad al mismo. Tercero, se ordena a Dirección de Asuntos Jurídicos realice las acciones que correspondan para la debida publicación de la presente normatividad en el periódico oficial del Estado de Oaxaca. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales o en gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, iban a emitir su voto para la aprobación del acuerdo que se menciona a continuación. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 080, diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 080 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, proceda a desahogar el noveno punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su indicación, comisionado presidente, doy cuenta del
Acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 081 diagonal 2025, que emite el Consejo General mediante el cual aprueba la suspensión de plazos legales para la sustanciación en los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, recursos de revisión, así como quejas y denuncias para el sujeto obligado denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Acto seguido, procede a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueba la suspensión de plazos legales para la sustanciación en los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, recursos de revisión, así como quejas y denuncias para el sujeto obligado denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca por el periodo que comprende del 10 al 17 de julio del año 2025. El plazo establecido es en atención a que durante ese periodo no se contará con la presencia del personal del sujeto obligado para atender sus diversas obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, debido a la suspensión oficial de actividades por periodo vacacional aprobado y publicado en el calendario escolar del sujeto obligado. No es dable otorgar la suspensión solicitada por el periodo que comprende del día 18 de julio al 1 de agosto del año en curso, toda vez que a partir del 18 de julio del año 2025 aplica una suspensión general de plazos a favor de todos los sujetos obligados del Estado de Oaxaca, misma que fue aprobada por el Consejo General del órgano garante el pasado 29 de noviembre del 2024, por medio del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 141 diagonal 2024, al resolver lo correspondiente conforme al calendario oficial de actividades de ese órgano garante para el ejercicio 2025, por lo que esos días con anterioridad ya fueron declarados inhábiles por el Consejo General de ese órgano garante. Ahora bien, respecto de la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia, no es dable otorgar la suspensión de plazo solicitada toda vez que, de conformidad con los artículos 56 y 58 de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo octavo, fracción segunda de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es en el mes de julio que corresponden los 30 días naturales correspondientes al sujeto obligado para realizar la publicación y actualización de sus obligaciones de transparencia del segundo trimestre del año 2025, que comprende los meses de abril, mayo y junio. Por ende, no se puede suspender la publicación y actualización de obligaciones conforme al interés de cada sujeto obligado, así como tampoco otorgar a favor del mismo un periodo excepcional de publicación y actualización. En todo caso, deberá el sujeto obligado realizar los ajustes administrativos que correspondan para cumplir aún con la suspensión de actividades por periodo vacacional con la debida publicación y actualización de obligaciones de transparencia en tiempo y forma. Segundo, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos del órgano garante realizar la notificación correspondiente del presente acuerdo al sujeto obligado denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca para los efectos legales y administrativos correspondientes. Tercero, se determina que para el caso de las actualizaciones y notificaciones realizadas los días 10, 11, 14, 15, 16 y 17 de julio del presente año, el sujeto obligado surtirán efectos a partir del término de la suspensión determinada por el Consejo General, en específico a partir del 4 de agosto del año en curso. Cuarto, se instruye al o la titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado para que informe mediante oficio al Consejo General de este órgano garante en cuanto reanuden el cumplimiento de sus obligaciones para los efectos administrativos y legales correspondientes. Quinto, se ordena a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional de este órgano garante, así como los ajustes pertinentes en la Plataforma Nacional de Transparencia, efecto de dar cumplimiento al presente acuerdo. Transitorios, primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionada, sirvan a emitir su voto respecto de la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 081, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 081 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda con el desahogo del 10º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 082 diagonal 2025 que emite el Consejo General, mediante el cual aprueba la suspensión de plazos legales para la sustanciación en los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, recursos de revisión, quejas y denuncias, así como la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia y la solventación de las mismas para el sujeto obligado denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Acto seguido, procede a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero,
Se aprueba la suspensión de plazos legales para la sustanciación en los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, recursos de revisión, quejas y denuncias, así como la publicación y actualización de obligaciones de transparencia y la solventación de las mismas para el sujeto obligado denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por el periodo que comprende del 4 al 15 de agosto del año 2025. El plazo establecido es en atención a que durante ese periodo no se contará con la presencia del personal del sujeto obligado para atender sus diversas obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, debido a la suspensión oficial de actividades por periodo vacacional aprobada por la Junta General Ejecutiva del Instituto. Segundo, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos del órgano garante realice la notificación correspondiente del presente acuerdo al sujeto obligado denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para los efectos legales y administrativos correspondientes. Tercero, se instruye al o la titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado para que informe mediante oficio al Consejo General de su órgano garante en cuanto reanude en el cumplimiento de sus obligaciones para los efectos administrativos y legales correspondientes. Cuarto, se ordena a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página web institucional del órgano garante, así como los ajustes pertinentes en la Plataforma Nacional de Transparencia a efecto de dar cumplimiento al presente acuerdo. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se quiere comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan emitir su voto para aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 082, diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG, diagonal 082, diagonal 2025 por unanimidad de votos. Gracias, secretario. A continuación, proceda con el desahogo del 11º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederá a la lectura del número de recursos de revisión, denominación de sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Claudibet Soto Pineda. Expediente RRA 216-25, Honorable Ayuntamiento de Santo Domingo, Tehuantepec. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 260-2025, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 262-25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Suchitepec. Se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena la entrega de la información en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 266-25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 270-2025, Honorable Ayuntamiento de San Bartolomé Quialana. Se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena la entrega de la información en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 284-25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Se revoca por una parte y se modifica por otra la respuesta del sujeto obligado y se ordena la entrega de la información en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 348-25, Honorable Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec. Se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena la entrega de la información en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 370-25, Honorable Ayuntamiento de Teotitlán del Valle. Se ordena al sujeto obligado a que atienda la solicitud de información primigenia. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, si van a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes mencionados. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo de la comisionada Claudibet Soto Pineda. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Claudibet Soto Pineda. Secretario General de Acuerdos, proceda con el desahogo del 12º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente,
Procederé a dar lectura del número de recursos de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia a su cargo. Expediente RRA 303, diagonal 25, Movimiento Ciudadano, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 325, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 357, diagonal 25, Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 359, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 361, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 363, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se ofrece el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 365, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Tlacula de Matamoros, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 367, diagonal 25, Secretaría de Movilidad, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 373, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 377, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 375, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 345, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Bartolomé Quialana, se revoca la respuesta del sujeto obligado y se le ordena proporcionar la información solicitada. Expediente RRA 369, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Vicente Lachisillo, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 361, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista Suchitepec, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 321, diagonal 25, Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Y expediente RRA 351, diagonal 25, Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, se confirma la respuesta del sujeto obligado. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, si van a emitir su voto para la aprobación de la resolución hasta los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia a su cargo. Comisionada, secretario general de acuerdos, continuando con el desahogo del 13º punto del orden del día, corresponde dar trámite a asuntos generales, razón por la que se concede el uso de la voz por si algún integrante de este Consejo General desea hacer uso de él. Comisionado presidente, no hubo manifestación alguna por parte de quienes integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante, por lo tanto, puede usted proceder. Para atender el 14º y último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos acordados para esta sesión, siendo las 12:37 del 17 de julio de 2025, se declara clausurada la 14ª sesión ordinaria 2025 de este órgano garante y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión, agradeciendo su asistencia a la comisionada integrante de este Consejo General, así como la atención de todas y todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Buena tarde.